Camila, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, el día de hoy, lunes 26 de octubre del 2020, exactamente a las 2:23, daremos inicio a la clase respectiva al artículo 66 y sus numerales, y el desarrollo de cada uno de los numerales. Para esto, a manera de retroalimentación, quisiera, por favor, que me comenten cómo han desarrollado el deber, qué les ha parecido el deber, y que me den su apreciación respecto al mismo, por favor. Voy a tomar a dos personas, a Stephanie Ramos y a Jessica Wilka, por favor. Stephanie Ramos, cuénteme. Dígame su apreciación acerca del deber. ¿Qué numeral escogió del artículo 66? Jessica Wilka. Sí, muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Jessica. Cuénteme sobre el deber.
Bueno, acerca del deber, derechos de libertad, del artículo 66, escogí el numeral 2. ¿Por qué escogí el numeral 2? Porque este nos garantiza el derecho a una vida digna, que asegure tanto la salud, la alimentación, nutrición, los servicios básicos como es el agua potable, vivienda, saneamiento, educación, trabajo digno, empleo digno, también el descanso, también la cultura física, vestida seguridad y entre otros servicios sociales necesarios y muy básicos para la comunidad. Por eso he elegido este artículo, doctor. Ok, muchas gracias. Todo lo que usted manifestó respecto también al summa causae, a los derechos de buen vivir. Stephanie Ramos está con nosotros, disculpe. Recordemos que esta clase es didáctica. Buenas tardes, sí, Sí. estoy, disculpa. ¿Cómo está, Stephanie? Pues para mí, del artículo 166 sobre los derechos, el que consideré yo más importante y más interesante fue el derecho a la inviolabilidad de la vida y de lo que no habrá pena de muerte. Para mí ese fue numeral 1. Numeral 1, gracias. Sí, cuénteme. ¿Qué le pareció? Para mí ese derecho para mí es el más importante, ya que respeta el bien jurídico más importante y los derechos más importantes de las personas, como es el derecho a la vida. Excelente, muchas gracias. Para finalizar, por favor, Camila Barragán, cuénteme. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. A lo que se refiere a mi compañera, yo también escogí el numeral 2 del artículo 66, de hecho, porque son los derechos fundamentales que todo ser humano necesita, como el trabajo, la vivienda y tener un ambiente sano para el desarrollo de las mismas actividades. Listo, muchas gracias. Ya retroalimentado el tema, podremos proseguir con el desarrollo de los artículos, desde el artículo, perdón, de los numerales, desde el numeral 2 hasta el numeral 14 vamos a ver el día de hoy, y asimismo lo respectivo al numeral 15 hasta el 25 van a desarrollarlo ustedes, ¿no? Y vamos a retroalimentarlo en la próxima clase. Igual la tarea se encuentra subida en modo, se podrá entregar hasta el miércoles a las 12 de la noche. Empecemos entonces. El artículo 66, numeral 2, nos manifiesta que como ciudadanos ecuatorianos tenemos la plena libertad de gozar de derechos de buen vivir o de summa causae, como los establecidos en el artículo 12 y 13 referente al agua y referente a la alimentación. Muy aparte de esto tenemos los de ambiente sano, referentes al artículo 14 y el artículo 15 de la misma Constitución. A la educación en los artículos 26, 27, 28, 29, al hábitat y vivienda en los artículos 30 y 31, a la salud en el artículo 32, al trabajo y a la seguridad social establecido en el artículo 33 y 34, al ocio y el tiempo libre establecido en el artículo 381 de nuestra Constitución, entre otros derechos incluidos en el régimen del buen vivir, en concordancia con el artículo 340 de nuestra Carta Magna. Asimismo, este régimen se manejará acorde al Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social conformado por sistemas, instituciones, políticas, normas, programas, servicios que aseguran la exigibilidad de los derechos, mismos que serán debidamente planificados por el Plan Nacional de Desarrollo que se modificará o se actualizará anualmente. Avanzamos entonces con el numeral 3 del artículo 66, referente a una vida libre de violencia y la protección a la integridad física, moral y sexual. En este punto es de vital importancia tomar en cuenta lo establecido en el COIP acerca de la violencia contra la mujer y miembros del núcleo intrafamiliar, especial atención, ya que se debe erradicar o por lo menos disminuir con este tipo penal lo que es la violencia dentro de un círculo familiar, dentro de la propia casa. Por eso se le da especial importancia. Tenemos entonces el artículo 155 del COIP que define lo que es la violencia contra la mujer y miembros del núcleo intrafamiliar. Define la misma y lo dividen en tres grandes grupos: física, psicológica y sexual. El artículo 156 es referente a la violencia física. En el mismo artículo se afirma que se manejarán penas privativas de libertad establecidas en el artículo 152 de lesiones cuando la incapacidad producida a la persona afectada sea mayor a 3 días, ¿no? Y estas penas de los delitos de lesiones
se verán aumentadas en un tercio por tratarse de violencia contra la mujer y miembros del núcleo intrafamiliar. A excepción de las lesiones que, como ya les manifesté, no pasan de 3 días y que se regirán de acuerdo a las contravenciones establecidas en el artículo 396 de nuestro Código Orgánico Integral Penal, con penas de 7 hasta 30 días como máximo, ¿no? Respecto a la violencia psicológica, según el artículo 158, se dará cuando se cause perjuicio a la salud mental por actos de perturbación, amenaza, chantaje, manipulación, humillación, aislamiento, vigilancia, hostigamiento, control de creencias, decisiones o acciones. No, respecto al numeral 1 del mismo artículo, si se provoca un daño leve a la persona, existirá una pena privativa de libertad de 30 a 60 días, ¿no? Sin embargo, cuando se da un daño moderado a la parte psicológica de la persona afectada, porque el agresor en este caso se ha inmiscuido en un círculo educativo, ¿no? Como puede ser la universidad, círculo laboral, el trabajo, etcétera, y ha hecho quedar mal a la persona afectada en estos círculos, se podrá dar lo que es una pena de 6 meses a 1 año, siempre y cuando se requiera de servicios profesionales de psicólogos para la recuperación de la persona afectada. En el numeral 3 también afirma que si el daño es severo, es decir, que ni con ayuda de especialistas se puede superar el mismo, se dará una pena privativa de libertad de 1 a 3 años a aquel agresor. Respecto a la violencia sexual contra la mujer o miembros del núcleo familiar, asimismo, tendremos el artículo 158, que establece como concordancia los delitos en contra de la integridad sexual y reproductiva que se establecen en el COIP, específicamente desde el artículo 164 hasta el artículo 175, como pueden ser, por ejemplo, la violación. Tenemos a la violación, tenemos al acoso, al abuso sexual, al estupro, tenemos la inseminación no consentida, entre otros tipos penales, ¿no? Establecidos del artículo 164 al 175. Buenas tardes, Mónica. Respecto al ámbito laboral, el acoso laboral... Buenas tardes. Respecto al ámbito laboral, el acoso laboral se puede dar en este ambiente. También será necesario citar el artículo 46 del Código de Trabajo vigente. ¿Qué establece el artículo 46? Define al acoso laboral como todo comportamiento atentatorio a la dignidad de la persona ejercido de forma reiterada y potencialmente lesivo, cometido en el lugar de trabajo o en cualquier momento en contra de una de las partes de la relación laboral o entre trabajadores, que tenga como resultado para la persona afectada su menoscabo, maltrato, humillación o bien que amenace o perjudique su situación laboral. Referente a esto, no solamente se dará en el área de trabajo, es decir, un jefe puede humillar a otra persona, a uno de sus empleados, por ejemplo, en una fiesta referente al ámbito laboral. No, fuera del trabajo, fuera de las instalaciones, sin embargo, que se encuentran en relación a, valga la redundancia, a esta relación laboral. Perdón. Estos casos, en primer lugar, podrán denunciarse ante el inspector de trabajo, quien deberá presentar especial atención cuando se trate de situaciones de doble vulnerabilidad, cuando se dé el principio de no discriminación, cuando se viole directamente el principio de no discriminación. Nicole Porras, ya, está muy bien, ya le esperamos. Gracias por avisar. Entonces, proseguimos, ¿no? Proseguimos. Asimismo, tenemos a la LOCEP, que establece medidas en contra del acoso laboral, pero esta vez encaminado a los funcionarios públicos. Respecto a las letras C y D del numeral 3 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, tenemos la prohibición de tortura, establecida con la coercibilidad del tipo penal establecido en el artículo 151 de nuestro Código Orgánico Integral Penal. Asimismo, tenemos la desaparición forzada en el artículo 84 de nuestro Código Orgánico Integral Penal, respecto también al tipo penal de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, según el artículo 119 del COIP, cuestiones referentes a la trata de personas, también referentes al material genético de personas vivas, extracción, comercialización ilegal de órganos, tejidos, fluidos,
y el turismo para donación o trasplante de órganos, establecidos en el artículo 91 de nuestro Código Orgánico Integral Penal. Respecto al numeral 4, tenemos el principio de no discriminación, asimismo con el principio de igualdad formal y el principio de igualdad material. El principio de no discriminación lo hemos reflejado en el artículo 11, numeral 2, y lo hemos comentado en reiteradas ocasiones en nuestras clases. Habrá que estudiar entonces lo que es la igualdad formal, o también llamada igualdad ante la ley, y lo que es la igualdad material, o también llamada igualdad real. Ambas igualdades comparten el mismo enfoque, sin embargo sus efectos son diferentes. Así, la igualdad formal tiene relación con la garantía de identidad de trato a destinatarios de la norma jurídica. En cambio, la igualdad material no tiene nada que ver con cuestiones formales, sino con la real posición social, del individuo, ¿no? A quien va a ser aplicada la ley con el objetivo de evitar injusticias. Todo esto según la Corte Constitucional del Ecuador en su sentencia 362 del 16 de septiembre CC, caso 0813-13, EP 151116, página 19, párrafo 3, que determina que la igualdad material no solamente incluye que todas las personas sean tratadas como iguales ante la ley, sino que además las personas que se encuentren en una situación diferente sean tratadas en función de esta diferencia. Tal cual sucede con la acción afirmativa del artículo 11, numeral 2, último apartado. Asimismo, entendemos que el término acción afirmativa hace referencia a aquellas actuaciones, es decir, medidas legales, administrativas o prácticas, dirigidas a reducir o idealmente eliminar las prácticas discriminatorias o en contra de sectores históricamente excluidos, como los sectores afroamericanos, los sectores indígenas, los sectores homosexuales, entre otros, ¿no? Excluidos y marginados durante la historia de la sociedad, con el fin de aumentar su verdadera representación a través de un tratamiento preferencial y de mecanismos de selección expresa y encaminado a estos propósitos. ¿Cómo determinamos la selección expresa? Por ejemplo, la obligación que se da a las empresas de contratar a personas que tengan cierto porcentaje de discapacidad, ya sea física o de cualquier índole. Y lo que tenemos la acción afirmativa, por ejemplo, cuando existen los concursos por parte de la función judicial para jueces o fiscales, si una persona aplica la acción afirmativa, si una persona es indígena, si una persona es afroamericana, podrá sumársele 1 o 2 puntos dependiendo del grado de marginación histórica que ha tenido, ¿no? Dependiendo de la situación. Proseguimos con el numeral 5. Proseguimos entonces con el numeral 5 del artículo 66. Entendemos que el derecho al libre desarrollo de la personalidad es el derecho que tiene todo ser humano de autodeterminarse, diseñar y dirigir su propia vida, según su voluntad, conforme a sus propios propósitos, proyectos de vida, expectativas, intereses, deseos. Entendemos entonces que una persona puede cambiar, por ejemplo, su sexo, puede cambiar su orientación sexual, su afiliación política, etc., mientras no afecte los derechos de los demás. Pero no puede obligar a otra persona a hacer lo mismo ni a cambiar sus ideales ajenos, ¿no? Asimismo, no se pueden vulnerar derechos o bienes jurídicos ajenos en el transcurso del desarrollo de su libre personalidad. Por ejemplo, una persona, un músico, un rockero que se maneje con el punk, por ejemplo, no podrá hacer grafitis en la casa de su vecino o en patrimonio público, ya que estaría afectando el derecho de los demás, un derecho ajeno. Sin embargo, podrá publicar su música en redes sociales, podrá hacer conciertos, etc. Pregonar lo que son sus ideales, más no afectar los derechos de los demás. Respecto al numeral 6, acerca de la libertad de expresión, tenemos como base legal internacional el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Cada persona, según este artículo, será libre de expresarse, hasta de mentir incluso, pero deberá tomar en cuenta que si las aseveraciones vulneran el derecho
a la honra de otra persona, tendrá que asumir lo que son las consecuencias legales, ¿no? Lo que son las consecuencias legales. Dentro de la libertad de expresión también está la libertad de la persona, la libertad de prensa, perdón, la cual en nuestro país ha sido regulada por la Ley de Comunicación. Entonces, como Estado garantista debemos asumir que esto se ha manejado de una manera fraudulenta, ya que se ha tomado la libertad de prensa como un bien público, algo inaceptable en un Estado garantista. Proseguimos con el numeral 7. Procedemos a leer el mismo en el folleto que ha sido entregado y determina que el derecho de toda persona grabada por informaciones sin pruebas o inexactas emitida por medios de comunicación social a la correspondiente rectificación, réplica o respuesta en forma inmediata, obligatoria y gratuita en el mismo espacio u horario. Por lo cual, aquella persona que culpe a otra, ya sea mediante un medio de comunicación, que culpe a otra del cometimiento de un delito sin ningún tipo de fundamento ni establecido por medio de la interposición de un proceso legal, estará encuadrando en el tipo penal de calumnia establecido en el artículo 182 del Código Orgánico Integral Penal. Sin embargo, no habrá lugar a responsabilidad penal si el autor de las calumnias se retractare voluntariamente por el mismo medio de comunicación que profirió la falsa acusación. Asimismo, tomamos en cuenta la concordancia casi expresa del numeral 7 con el artículo 182 del Código Orgánico Integral Penal. Vale la pena recalcar que el fenómeno de radiación se mantiene vigente en este tipo de circunstancias, en este tipo de casos. De la misma manera citamos el artículo 396 del COIP, 396 del COIP acerca de las contravenciones de cuarta clase en su numeral 1, que establece una pena privativa de libertad a la persona que por cualquier medio profiere expresiones de descrédito o deshonra en contra de otra. Lógicamente la contravención no será punible si las expresiones son recíprocas en el mismo acto. Ejemplo, en los casos que estamos viviendo, en una llamada de Zoom, una persona profiere lo que son expresiones de descrédito. Si es mutua la circunstancia, no podrá aplicarse el artículo 396. En el numeral 8 del artículo 66, se toma en cuenta, en cambio, lo que es la libertad de culto. Para esto es importante citar el artículo 1 de nuestra Constitución de la República del Ecuador, que manifiesta que el Ecuador es un Estado laico, ¿no? Es decir, que carece de credo y que no se encuentre sujeto o influido por una religión. De esto se deviene, por ejemplo, la educación laica, que consiste en que los colegios no enseñen de religiones ni que obliguen a sus estudiantes a profesarlas. Asimismo, no se establecerán leyes acerca de la religión. Vale la pena recalcar que en el Ecuador aún se muestran estragos de distintas leyes religiosas, como tenemos el Reglamento de Cultos Religiosos, que data del año 2000, ¿no? El mismo se encuentra actualmente vigente, sin embargo, derogado tácitamente en la mayoría de sus partes y casi inaplicable. ¿Por qué ha sido derogado tácitamente? Por dos razones. Primero, la figura legal de ministro religioso, que vale la pena recalcar, poseían una credencial de acreditación, ya no existe, ¿no? Esta figura es nombrada incontables veces en el citado reglamento, por tal motivo, todos estos artículos citados referentes al ministro religioso han sido invalidados, ¿no? Y segundo, que este mismo reglamento se adhiere a las disposiciones del Código Penal, que actualmente ya ha sido derogado por el Código Orgánico Integral Penal, ¿no? En Ecuador, iglesias también intentaron preparar y certificar a sus propios ministros con una especie de certificación administrativa, es decir, que se tome en cuenta en la iglesia. Eso se establecía en el artículo 34 del proyecto de la Ley Orgánica de Libertad e Igualdad Religiosa. Sin embargo, dicho proyecto presentado a la Asamblea en el año 2011 no fue tomado en cuenta, no fue aceptado, ya que buscaba brindar una connotación un tanto política a aquellas personas que iban a tomar el puesto de ministro religioso, yendo en contra de lo establecido en el artículo 1 de nuestra Constitución de la República del Ecuador acerca de que el Ecuador es un Estado laico, ¿no? Respecto al numeral 9 y 10 de este artículo, acerca de la sexualidad, orientación sexual y la planificación reproductiva, determina que consiste en vivir la sexualidad de una manera libre, sin violencia, prejuicios y culpas.
y obtener información y acceso a métodos anticonceptivos seguros, eficaces, accesibles y aceptables, ¿no? Así como el acceso a la información y uso de métodos anticonceptivos de emergencia, como pueden ser, por ejemplo, la píldora del día después, que actualmente se vende sin receta en el Ecuador, justamente atendiendo a este tipo de principios constitucionales. Es decir, el Estado, en virtud de este derecho, podrá, y en virtud de las normas y políticas públicas, podrá realizar campañas en colegios, medios de comunicación, podrá entregar anticonceptivos al Estado, a la sociedad, entre otros. Lo que se realizaba anteriormente, que en los centros de salud se entregaban condones, ¿no? Asimismo, pregonará el principio de no discriminación respecto a la orientación sexual. Respecto a la orientación sexual, a aquellas personas que se animen y desean formar parte de agrupaciones como son actualmente el LGBTI, ¿no? El numeral 11, entonces, del artículo 66 es tendiente al derecho a guardar reserva sobre convicciones, es decir, que significa que nadie puede obligarnos a declarar si somos de izquierda, si somos de derecha, si somos católicos, protestantes, evangelistas, si creemos en Dios o si somos ateos, ¿no? Este es un derecho personal, el derecho a guardar reserva acerca de nuestras convicciones, debe ser respetado en todo momento y en todo lugar, razón por la cual nadie nos podrá discriminar por nuestras convicciones y darnos tratamiento distinto por el simple hecho de pensar de una manera no convencional o de pensar en una manera distinta a la de otra persona, ¿no? Respecto al numeral 12, sobre el derecho a la objeción de conciencia, será necesario citar al filósofo de derecho, ética, política, el español Joseph Raz, quien define a la objeción de conciencia como una violación del derecho, en virtud de que a la gente le está moralmente prohibido obedecerlo, ya sea en razón de su carácter general o porque se extiende a ciertos casos que no debieran ser cubiertos por él. Es decir, cuando un profesional siente que no tiene la verdadera experticia para realizar un trabajo, podrá abstenerse de realizar el mismo en base a la objeción de conciencia. Y asimismo, cuando su moral no se lo permita, ya sea por cuestiones religiosas, ya sea por cuestiones de decencia, entre otras, ¿no? Asimismo, tenemos tres tipos de objeciones de conciencia, lo que es la objeción provisional, como por ejemplo, quien se rehúsa a formar parte en cualquier manera sobre la investigación, fabricación o comercio de armas de guerra por cuestiones religiosas o porque únicamente no es adepto a la violencia. Así también tenemos la objeción médica, también llamada objeción sanitaria, de quien se rehúsa a intervenir en operaciones relacionadas con la interrupción voluntaria del embarazo, esto es el aborto, y también en la eutanasia. Ahí se plasma la contradicción, por ejemplo, de qué sucedería si se acepta el aborto legal en el Ecuador y que sea gratuito, es decir, basado en la seguridad social. ¿Qué sucedería con aquellos médicos que han sido contratados en el IES y aquellos médicos demuestren la objeción de conciencia? Sería algo complejo y un tema tal vez llamativo para poder debatir, ¿no? También está la objeción al servicio militar, de quien se rehúsa a cumplir la conscripción o el servicio que se preste siendo soldado durante el término previsto en la ley, de intervenir en cualquier guerra o conflicto bélico o de portar determinados tipos de armas, ¿no? Una perfecta película para poder explicar lo que es la objeción de conciencia dirigida al ámbito militar es la película Hasta el último hombre del año 2016, basada en una historia real y que narra la historia del soldado Desmond II, quien era un hombre de fe y no creía en la violencia, pero quería aportar en la defensa bélica de su país. El desenlace es que, basándose en la objeción de conciencia acerca de portar armas, no disparó ni una bala durante la guerra, sino que únicamente salvó a 75 personas en el papel o en el rol de enfermero, ¿no? Respecto al numeral 13 del artículo 66, tenemos el derecho de asociación. Tenemos preponderantemente dentro de este derecho a la libertad de asociación sindical, dirigido al ámbito laboral,
que tiene como concordancia el artículo 326 de nuestra Constitución de la República del Ecuador, que textualmente afirma que las personas sin autorización previa, es decir, sin pedir permiso a nadie, ya que es su derecho crear sindicatos, ya que es su derecho a adherirse a sindicatos, y por su propia voluntad podrán crear sindicatos, gremios, asociaciones y otras formas de organización, afiliarse y desafiliarse libremente. Tenemos otra concordancia establecida en el artículo 440 del Código de Trabajo. Citamos de la misma manera el artículo 165, que menciona de nuestra Constitución, menciona que la única manera en la cual se puedan suspender diversos derechos, entre estos el derecho de la inviolabilidad de domicilio, de correspondencia, libertad de tránsito, de información, y el derecho que estamos visualizando en este momento, lo que es el derecho de asociación y de reunión, será cuando se declare un estado de excepción en el país por agresión, conflicto armado o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural, tal cual lo vivimos en la época del COVID, hace un mes o 2 meses, ¿no? Allí se podrán suspender o en todo caso menoscabar lo que son ciertos derechos, tal cual les comuniqué en este momento. El numeral 13, dentro del numeral 13 del artículo 66, tenemos a la libertad de tránsito, que es la facultad que tiene toda persona de viajar o mudarse de residencia en la misma república, ¿no? Sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes, siempre y cuando, por supuesto, no se encuentre dentro de un estado de excepción. Asimismo, cuando se viaja fuera del país, se solicita pasaporte o visa. Sin embargo, no hay que confundirnos en este caso. No se trata de una vulneración de derechos, sino únicamente de un establecimiento de requisitos para poder viajar al exterior, ¿no? Asimismo, la única manera legal con la cual se puede menoscabar la libertad de tránsito respecto a la salida del país es por medio de un juzgado, cuando se encuentra la persona dentro de un proceso, en calidad, valga la redundancia, de procesado dentro de un proceso penal, y se tomará en cuenta el artículo 522, numeral 1, referente a la prohibición de salida del país, ¿no? Esto con el fin, esta medida cautelar, con el fin, lógicamente, de asegurar la presencia de la persona procesada a audiencia. Eso ha sido la teoría de la clase del día de hoy. Para mí ha sido un placer poder comunicarme con ustedes y asimismo desearles un feliz inicio de semana, no sin antes recordarles que tienen el deber ya disponible dentro de la plataforma En Modo y será recibido hasta el miércoles a las 12 de la noche. Muchas gracias por su atención. Hasta el lunes. Muchas gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego, gracias. Gracias, doctor. Gracias.